Hola, ¿qué tal? En este video quiero compartir una práctica que realicé utilizando un enfoque de generación aumentada por recuperación, en inglés RAG. En esta ocasión incorporé el uso de un componente clave, el Multi-Query Retriever, que permite generar múltiples formulaciones de una misma pregunta para mejorar la calidad y cobertura de los documentos recuperados. En este caso, para la ingesta de datos, trabajé con un CSV que contiene las tendencias de búsqueda en Google en México. Para iniciar, conecté lo que fue un nodo de Execute Workflow, conectado a un nodo de Write Files from Disk para poder leer el CSV. Lo conecté a un nodo de Extract from File para poder extraer los datos de tal CSV. Y bueno, de ahí lo conectamos pues a un nodo de Current Vector Store, en donde conectamos a un Embedding o Llama y a un Default Data Loader. El contenido que vamos a almacenar pues es el desglose de tendencias, pero también adjuntamos alguna metadata. En este caso fue la tendencia, que es lo que está como la palabra clave, el volumen de búsqueda, cuántas búsquedas contiene pues esa palabra clave, un desglose ya como más detallado, ¿no?, de esa palabra clave, el vínculo para poder consultar pues esa búsqueda, y la fecha de inicio, es decir, desde qué momento se inició pues esa tendencia. Después de ahí lo conectamos a lo que fue a un Recursive Character Text Splitter, en donde dimos pues un chunk size de 370 pues para poder cubrir el contenido que vamos a almacenar. En este caso, pues nuestro desglose de tendencia, ya que algunos pues estaban largos. Para la parte del RAG Multi-Query, pues lo que usamos fue un nodo de WhenChat Message Receive para poder usar, o más bien recibir el mensaje que el usuario nos envíe o nos escriba. Lo conectamos a un nodo de Question and Answer Chain. Lo conectamos pues a lo que fue a un model. En este caso lo conectamos a Llama 3.3 7020 Truth Free. Y bueno, aquí dimos lo que fue pues un máximo de 500 tokens. Dimos una temperatura de 0.1 para que sea pues más preciso y centrada la recuperación. Y dimos un top de 0.5 pues para mantener la diversidad controlada en la salida. En la parte después ahí conectamos a lo que fue al Multi-Query Retriever, que bueno, pues aquí nos permite reformular la pregunta que el usuario nos ingresó en múltiples variantes, y bueno, así poder recuperar pues el contenido de una forma más precisa. De ahí lo conectamos a un Vector Store Retriever para que bueno, nos dé resultados que no solo contengan palabras exactas, sino que tengan el significado, ¿no? Y de aquí lo conectamos a un vector de Current Vector Store y al final pues a un Embedding o Llama. Y bueno, aquí podemos ver que ese almacenamiento del CSV lo hicimos aquí en nuestra base vectorial de nombre MX Search Trends en Current. Y bueno, aquí podemos ver pues la metadata que mencionaba, que es la tendencia, ¿no? Las palabras claves como EMA, coronel, expuro, un desglose, la búsqueda de cuánto fue, el vínculo y la fecha de inicio, ¿no? En este caso empezó a las 2 p.m. Y bueno, por acá tenemos otros ejemplos en donde la tendencia era México-Turquía, pero el desglose ya podemos ver que es más contenido, ¿no? México-Turquía, México versus Turquía, México versus Turquía, horario,
Es decir, ya contiene un poco más de información que nos lleva pues al final la clave, ¿no? Y bueno, aquí ya hicimos algunas preguntas y la primera fue ¿qué temas tienen más volumen acumulado? Y bueno, aquí podemos ver que nos respondió los temas con más volumen acumulado son partidos de fútbol, específicamente México versus Turquía y Portugal versus España. Eliminatorias y partidos de la Copa del Mundo, noticias sobre selecciones de fútbol como Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay, información sobre la UEFA Nations League y la CONCACAF. Temas relacionados con la tecnología como la consola portátil, Xbox y el iOS 26. Y bueno, acá podemos ver. Después tenemos otra pregunta que es ¿qué categoría está más presente? Y bueno, aquí nos dice que la categoría más presente en el contexto es la de fútbol o deportes, con menciones a partidos, selecciones, jugadores y competiciones como la UEFA Nations League. Entonces, pues nos hace sentido, ¿no? Con los temas que tienen pues más volumen, ¿no? Y bueno, nos dice qué categoría está menos presente y nos dice que la categoría menos presente en el contexto proporcionado es la de entretenimiento o cultura, con menciones a series, películas, música y celebridades. Y bueno, también nos dice, aunque también hay algunas menciones a deportes como el fútbol, que es la categoría más presente. Y bueno, después nos dice que la información disponible en los documentos no es suficiente para determinar con precisión la categoría menos presente, ya que pues el contexto está dominado por el fútbol. Y pues volvemos a recaer en las preguntas de arriba, ¿no? Que nos hacen sentido de que lo más top pues es temáticas relacionadas a fútbol. Y bueno, por acá en el Multi-Query Retriever podemos ver pues que nosotros le dimos una pregunta general que fue ¿qué categoría está menos presente? Y aquí nos reformuló, ¿no? La pregunta en 3. ¿Cuál es la categoría con menos representación? ¿Qué categoría tiene la menor frecuencia de aparición? ¿Cuál es la categoría que está menos presente en la muestra? Con el objetivo, pues para poder o mejorar significativamente la calidad de las respuestas, ¿no? Generadas y tener una asertividad más eficaz. Y bueno, con esto concluyo la práctica. Muchas gracias.